Habrem Shalom, bienvenidos a este encuentro después de tanto tiempo. Muchas gracias por estar. Empezamos. Al presentar los lugares de la composición de los textos y su tiempo y sus circunstancias, vamos a entender qué son las Selijot. Fueron compuestas en numerosos centros del mundo judío a lo largo de más de 1000 años. Se escribieron en Israel, en Babilonia, lo que es hoy día Irak, Italia, España, Francia, Alemania, en el norte de África, en China, en momentos en los cuales había judíos y otros lugares donde florecieron comunidades judías. Las Selijot nacen del deseo profundo de volver al Creador. Los Paitanim, de ahí viene la palabra poeta, buscaban palabras que ayudaran al pueblo a reconocer sus fallas, pedir perdón, abrir el corazón y despertar la misericordia divina. Las tragedias históricas también dejaron una huella decisiva. Persecuciones, expulsiones, cruzadas, pogromos y destrucciones comunitarias generaron voces que transformaron el sufrimiento en plegaria. De allí surgen textos cargados de lágrimas, juicio, súplica, esperanza y confianza en la compasión divina. Es decir, las Selijot, que hablamos y traducimos como perdones, tienen como trasfondo toda esta carga terrible de sufrimiento de las comunidades judías. Cuando comenzamos a decir las Selijot, los judíos sefardíes ya comenzaron el 2 de Elul, o en años normales, el sábado anterior sí cae a mitad de semana, y se recitan todos los días hasta Yom Kippur. Los ashkenazíes comienzan el sábado por la noche antes de Rosh Hashanah, siempre que haya al menos 4 días entre esa noche y la festividad, se recitan solo algunos días, pero no durante todo el Elul. ¿Cuáles son los estilos literarios y poéticos? Los sefardíes tienen un estilo mucho más directo, claro y bíblico, con menos juegos lingüísticos. El texto se centra en la súplica, la misericordia y la confesión. Está influenciado por la poesía hebrea de la España medieval, con figuras como Ibn Gabirol y Yehuda Halevi. Las ashkenazíes presentan una poesía más compleja, con acrósticos, estructuras elaboradas y abundantes referencias midráshicas. Están influenciadas por los poetas de Francia y Alemania, como el Khalil y Eleazar de Worms. A veces los textos son densos y difíciles de comprender si no se ha estudiado previamente. La diferencia principal surge de dos tradiciones literarias: la cultura sefardí, influida por la poesía árabe y la claridad filosófica; la ashkenazí, marcada por la creatividad litúrgica europea, más simbólica y más hermética. Las melodías sefardíes son melismáticas. ¿Qué quiere decir melismático? Una sola sílaba se canta con muchas notas. La voz se desliza, se adorna y florece sobre cada sonido. Son melodías cálidas de influencia oriental, con un ritmo fluido, repetitivo y meditativo. Las melodías ashkenazíes son más solemnes, a veces dramáticas, influenciadas por la música europea medieval. Crean un ambiente de temor reverente y mucho juicio. Se formaron, da ganas de reír, en climas fríos, culturas germánicas y experiencias históricas más duras. Digo que da ganas de reír porque nosotros estamos aquí en el Oriente con mucho calor. Quiero invitar a nuestro amigo el Hazán Enrique Greenberg de la Argentina para que nos comparta una composición como muestra de cada estilo y podamos apreciar claramente las diferencias entre ambas tradiciones. Adelante, Enrique, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Yerajmiel, por la invitación. Con respeto primero al gran amigo y rabino Yerajmiel Barilka y el Hazán también que está ahí, Abraham Smirevich. Voy a interpretar un fragmento de Slijot, Bemotzai Menuja, según el Nusach Ashkenazí. במוצאי מנוחה, כי למנוחה תחילה, את אוזנך ממרומי, יושב קהילה. במוצאי מנוחה, כי למנוחה תחילה, את אוזנך ממרומי, יושב תהילה לשמוע
אל הרינה, בהן לתפילה. את ימינו זוררה לעשות חיל, בצדק נקר, בנשחת דמור ועיל, גנונה גנזו, בזוגתם בליל. לשמוע אל הרינה, בהן לתפילה. דרשנה דורשך, בדורשם פניך, בדורשם פניך. יידרש למו בשמי מעונך, ולשבת כינונם אל תעלם אוזנך. לשמוע אל הרינה, בהן לתפילה. Bueno, esta es la Ashkenazí, ahora vamos con la Sefaradí. Obviamente son textos distintos. Aclaro que no soy Hassan Sefaradí, mi apellido Enrique Grimberg, como dijo el rabino, con el permiso entonces de los queridos amigos Sefaradim. El Adon aselichot bochen lebabot gole amukot dover tzedakot חטאנו לפניך רחם עלינו חטאנו לפניך רחם עלינו אדור בנפלאות בתיק ונחמות זוכר ברית אבות חוקר כליות חטאנו לפניך רחם עלינו חטאנו לפניך רחם עלינו קורא הדורות רוכב כלאות שואל תפילות תמים דעות חטאנו לפניך רחם עלינו חטאנו לפניך רחם עלינו. Muchas gracias, Enrique. Tu voz y tu espíritu nos han ilustrado, nosotros decimos sobre apenas la puntita del tenedor y nos han emocionado. Has creado un marco excelente para que ahora podamos ingresar al contenido. Javerim y Javerot, las selijot más asociadas a persecuciones fueron las de Rabbi Eliezer Akalir del siglo VI y VII en Eretz Israel. Se debieron a los pogromos medievales, las persecuciones en Renania. Su estilo es dramático, intenso, lleno de imágenes de juicio y de súplica que resonaban profundamente en comunidades que sufrían violencia. Shomea Tefilá Adeja Kol Basar Yavou. Shomea Tefilá es una selijá clásica que expresa vulnerabilidad, dependencia total de Dios, súplica desde el dolor. Shomea Tefilá, el que escucha la plegaria, el santo bendito sea, escucha y responde toda oración que una persona eleva hacia él. No siempre responde lo que esperamos, pero siempre escucha. Hacia ti vendrá toda carne, Adeja Kol Basar Yavou, todos los seres humanos del mundo acudirán a Dios y se dirigirán a él con sus peticiones. Esto se convirtió en una plegaria central durante las persecuciones en Europa Oriental de los siglos XIII al siglo XV. Anenu Eloá Abraham. Anenu Elohe Abraham se volvió símbolo de comunidades escondidas, de judíos perseguidos que rezaban en sótanos, de momentos de angustia colectiva. Su estructura de súplica repetitiva, respóndenos, Anenu, la hizo ideal para otros tiempos de crisis.
Y también tenemos Selijot de los Hasidei Ashkenaz de los siglos XII al XIII en Alemania, Rabbi Yehuda Hasid, Rabbi Eleazar de Worms, Rabbi Efraim de Ratisbona, escribieron Selijot directamente como respuestas a persecuciones, especialmente las sangrientas persecuciones en tiempos de la cruzada, de la primera cruzada entre todas las demás, los pogromos de Renania, las masacres de 1196 y 1242, que incluyen descripciones de martirio, plegarias por comunidades destruidas, referencias a niños asesinados, súplicas por justicia divina. Ojila Lael, esperaré en Dios, o confiaré en Dios. Es una serijá recitada en momentos de angustia. Aunque no fue escrita por persecuciones, se convirtió en una plegaria de resistencia espiritual. Tras la expulsión de los judíos de España en 1492, los sefardíes compusieron nuevas lijot. ¿Y cuál era el tema? El exilio, la pérdida del hogar, la nostalgia por Sefarat, nostalgia que se transformó llevándose encima el idioma, cosa que parecería absurda durante siglos y siglos, que se convirtió en ladino. Esperanza en la redención. Autores aparecieron como Rabbi Shlomo ibn Gabirol, Rabbi Yehuda Levi, Rabbi Moshe ibn Ezra. No escribieron Selijot por persecuciones, pero sus poemas fueron incorporados a las Selijot porque expresaban el dolor del exilio. En Marruecos, Túnez y Argelia se añadieron Selijot tras persecuciones locales, conversiones forzadas por la violencia antijudía. Enfatizan la protección divina, la esperanza, la fe en la redención. Tenemos las de Europa Oriental del siglo XVII, las masacres de Khmelnytsky de 1648 y 49, tras las masacres de Ucrania y Polonia, se añadieron Selijot que mencionan la destrucción comunitaria, la sangre inocente, la súplica por justicia, el duelo nacional. Estas son, Haverim, las Selijot más desgarradoras del corpus ashkenazí. Ahora podemos ver que las Selijot están formadas por las creaciones literarias de escritores que reflejaban las necesidades de las comunidades golpeadas. Enumerar los títulos de los textos no es suficiente para demostrarnos el tamaño de las desgracias. ¿Por qué se llaman confesiones? Estas oraciones están llenas de expresiones como perdónanos, ten misericordia, escucha nuestra plegaria, lo que define su esencia y justifica su nombre, y asume que las desgracias vinieron por errores que cometimos y que debemos enmendar para evitar su repetición. Los judíos que la redactaron no podían imaginar que el ciclo se iba a repetir y que los textos quedarían consagrados. Y tenemos todavía textos que no fueron escritos después de la Shoah y textos que todavía no pudieron ser escritos después de la masacre de hace apenas 3 años, casi 4. El judaísmo no reconoce la confesión de un pecado personal ante una figura religiosa como parte del proceso que va del pecado al arrepentimiento. No existe ninguna autoridad designada ante la que haya que confesar los pecados. Estos se confiesan en privado, en la oración ante Dios. El judaísmo tampoco reconoce la penitencia como un elemento necesario en el proceso que va del pecado al arrepentimiento. Es cierto que la práctica de las penitencias existió en la sociedad judía durante parte de la Edad Media, en gran medida bajo la influencia cristiana, pero esta práctica nunca fue adoptada oficialmente por la teología y la práctica rabínica. Además, ninguna autoridad puede imponer una penitencia, ya sea con fines terapéuticos o rituales. La disciplina espiritual ante el pecado la asumen voluntariamente las personas que se sienten atraídas por este camino, a veces tras consultar con un rabino. Los pecados cometidos entre personas deben ser objeto de una petición y de la concesión del perdón entre las partes implicadas. En cuanto a las ofensas contra Dios, el judaísmo exige que el penitente dirija su petición de perdón directamente a él, ya que nadie más puede concederlo. Por último, el judaísmo no reconoce la reconciliación en el sentido de la eliminación incondicional de todo sentimiento negativo como un componente necesario del proceso que va del pecado al arrepentimiento. Es cierto
que el judaísmo rabínico conoce la reconciliación e incluso la considera deseable, pero considera que existen otras formas de acercamiento que son totalmente adecuadas y quizás más realistas. Por ejemplo, la teshuvá, el arrepentimiento. La tradición enseña que este proceso de volver, rectificar, regresar al camino correcto, requiere elementos fundamentales como el reconocimiento del pecado, que nosotros llamamos en hebreo akaratajet, aceptar que uno ha cometido una falta y verla como tal. Cuando nosotros vemos los políticos de nuestra época incapaces de aceptar y reconocer sus faltas, el remordimiento, la jaratá, sentir dolor genuino por el daño causado, renunciar al pecado, abandonar de manera activa la conducta negativa, la reparación cuando sea posible, compensar el daño causado en la medida que uno puede. Y, por último, la confesión, el vidui, expresar verbalmente la falta ante Dios de forma ritual o personal. La confesión privadísima que solamente escucha quien confiesa. Reconocer el pecado no es solo admitir un acto aislado, implica comprender que ese acto forma parte de patrones más profundos de nuestra personalidad y que está motivado por aspectos ocultos de nuestro ser. Es un ejercicio de honestidad interior. La renuncia al pecado es una acción, no un sentimiento ni un análisis intelectual. Significa dejar de realizar los actos que uno reconoce pero como equivocados, reprimir conscientemente los pensamientos y fantasías que alimentan esa conducta, comprometerse firmemente a no repetirla. La tradición compara este paso con abandonar una adicción, romper el hábito, cortar el ciclo, detener el impulso. Y la reparación consiste en compensar el daño causado. Si hubo robo, devolver el objeto o su valor. Si se dañó la reputación de alguien, trabajar activamente para restaurarla. La teshuvá no es solo espiritual, también es ética y práctica. La confesión tiene dos formas, la ritual, recitando las fórmulas litúrgicas de confesión en los momentos establecidos en la oración comunitaria, y expresar, por otro lado, ante Dios las propias faltas de manera específica y sincera. Cuando más concreta sea la confesión, más profunda es la teshuvá. Quien reconoce estos pasos se llama penitente, en este caso, Joser Bichuvá. La tradición es clara. Si una persona reconoce su pecado, siente remordimiento, repara y confiesa, pero no abandona la conducta, y si pasa eso, no ha alcanzado la teshuvá. Solo ha llegado a lo que se llama hirurei teshuvá, las preliminares del arrepentimiento. Lo que realmente cuenta es el abandono efectivo del pecado. Incluso si la persona deja de pecar por miedo, se considera que ha hecho teshuvá. Por ejemplo, alguien deja de apostar compulsivamente porque lo amenazaron con violencia, que si no paga las deudas lo van a matar. Alguien deja de robar porque teme ir a la cárcel. Alguien deja de pecar porque teme el castigo divino después de la muerte. En todos estos casos, aunque la motivación sea externa, la renuncia es real y la persona es considerada penitente. La teshuvá basada en el temor, llamada en hebreo teshuvá mi'ira, es la motivada por miedo al castigo humano o divino. No es la forma más elevada, pero de todas maneras la consideramos válida y esencial. La teshuvá basada en el amor, en la ahavá, es la que surge de una transformación profunda de la personalidad, del análisis del pecado, del remordimiento, la reparación y confesión, acompañados del abandono total de la conducta negativa. Es la forma más elevada, pero sin el cese del pecado, la transformación interior no tiene efecto. Quiero hablar unos instantes sobre la visión de Maimónides, pero antes quiero decirles, mis queridos amigos, que todo esto que aparenta ser un fenómeno religioso, que se debe a una actitud religiosa, tiene que ver con la actitud de cualquier ser humano, judío o no judío, promovido por sus acciones frente al otro. Estamos hablando básicamente no del perdón ante Dios, sino del perdón hacia el otro. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver lo que recomienda la Clínica Mayo en un artículo precioso para que el ser humano de nuestra época
que no es religioso, que no es judío, pueda asumir las maneras de lograr el perdón y la importancia que tiene el perdón en la salud mental y en la salud física, dicen los expertos, y sobre esto se ha desarrollado una enorme ciencia en los últimos años. Maimónides, una de las grandes figuras del judaísmo rabínico, enseña que el primer paso de la teshuvá es la renuncia al pecado. Sin ese paso, todo lo demás queda incompleto. El pecado y el perdón en la tradición judía afecta nuestra vida en varios planos. En el humano, distorsiona nuestras relaciones con otras personas, con la sociedad y con nosotros mismos, y en el espiritual, altera nuestra relación con Dios y con nuestra identidad más profunda. Por eso existen distintos tipos de perdón según el daño causado. El pecado como deuda, la tradición compara el pecado con una deuda entre dos personas. Si alguien daña a otro, queda obligado a reparar ese daño. Solo el ofensor puede reparar y solo el ofendido puede condonar la deuda. Vamos a ver si alcanzamos a ver el dilema que tuvo uno de los judíos más importantes en la persecución a los nazis, cuando le dijeron que uno de los asesinos que estaba agonizando quería pedirle perdón a él como si representase a todo el pueblo. Espero que lo podamos ver y si no, aparece en el libro La manzana. Hay dos responsabilidades. El pecador debe hacer todo lo posible para corregir el daño y la persona ofendida debe dar el espacio para que el otro se arrepienta. La teshuvá es parte de la estructura moral del mundo. Todos deben poder arrepentirse y todos deben permitir el arrepentimiento del otro. Y yo me pregunto, y lo vamos a ver, espero que nos alcance el tiempo, ¿qué pasa hoy con nosotros, los judíos que vivimos en Israel? ¿Tenemos posibilidades de perdonar a los asesinos que vinieron el 7 de octubre a hacernos lo que todos ustedes saben y a todos aquellos que se quitaron la máscara y se presentaron como antisemitas en el mundo? Tenemos la capacidad de reconocer que en nuestra guerra también nosotros hemos cometido errores de otro tipo. Tenemos la capacidad de hacerlo. Cada uno de los que estamos aquí reunidos iría a pedir perdón, iría a perdonar. La mejilá es el perdón más fundamental, que es la condonación de la deuda. Es renunciar al derecho de reclamar. Si el ofensor hizo teshuvá, se arrepintió sinceramente y reparó el daño, la persona ofendida debería ofrecer la mejilá. No significa reconciliación emocional ni cercanía, solo reconocer que ya no me debe nada. Es similar al perdón legal. El delito existió, pero la deuda se cancela. Pero hay casos en los que no se debe ofrecer mejilá. La tradición es clara, no se debe ofrecer mejilá si el ofensor no se arrepintió sinceramente y si no repara el daño. Rambam lo expresa así: si el ofensor ha corregido lo material, ha pedido perdón varias veces y muestra remordimiento real, entonces la persona ofendida debe reconocer la mejilá, pero si no hay arrepentimiento genuino, no hay obligación de perdonar. Una mujer maltratada no está obligada a perdonar a su agresor a menos que él haya abandonado totalmente la conducta abusiva, haya transformado su personalidad mediante análisis, remordimiento, reparación y confesión, haya pedido perdón repetidamente y con sinceridad. Solo entonces puede existir una obligación moral no legal de perdonar. El gran no y el gran sí del perdón judío. La tradición judía sostiene dos principios. El primero, el gran no. No se debe perdonar sin motivos suficientes. El perdón fácil puede impedir el arrepentimiento verdadero y perpetuar el mal. Pero el gran sí es si el pecador se arrepiente de verdad. La persona ofendida tiene la obligación moral de condonar la deuda. La teshuvá siempre debe ser posible. Hay otros tipos de perdón, la serijá y la capará. Serijá, el perdón del corazón. El segundo tipo
La serijá no es solo condonar una deuda, sino un acto interno, emocional. Nace de una comprensión más profunda del pecador. Reconoce su fragilidad, su humanidad y su sufrimiento. Es un acto de empatía, no de reconciliación. Tenemos que aprender a diferenciar empatía y reconciliación. No exige abrazar al ofensor ni restablecer la relación. Simplemente implica mirarlo con compasión. Hay situaciones en las que este nivel de perdón no es posible ni obligatorio. Por ejemplo, una mujer maltratada puede que nunca alcance la serijá hacia su agresor y la tradición afirma que no está moralmente obligada a hacerlo. El tercer tipo de perdón es la capará, expiación o tahará, purificación. Es el nivel más alto, la eliminación total del pecado, una limpieza espiritual profunda. Pero este tipo de perdón solo puede venir de Dios. Ningún ser humano puede expiar o purificar el pecado del otro. La capará es exclusivamente divina. Y el perdón aparece ya en la Torá. Es la trama fundamental, dicen algunos, de toda la Torá. Sin perdón no habría humanidad. Dios nos da la posibilidad de arrepentirnos y rehacernos. La Torá se sostiene ante este equilibrio. El ser humano comete errores, pero por otro lado confía en la misericordia. Como dice el salmista, ¿qué hombre es el que no ha pecado? Todos vivimos a crédito de Dios que por naturaleza es misericordioso y nos concede tiempo para corregirnos. Voy a hacer una apertura de las puertas para que cada uno de los que estamos en estos momentos compartiendo pueda hacer sus comentarios o pueda hacer sus preguntas. Así que Ethel, ayúdame a conceder la palabra a quien la pida y Sí. así. Les voy a pedir que tratemos de que sean preguntas, porque somos en este momento 50 personas y si cada uno va a empezar a hacer un comentario, va a estar difícil. Así que los comentarios yo diría que los manejemos después por WhatsApp o como queráis y que ahora aprovechemos que tenemos al Rafa aquí para si hay preguntas concretas sobre lo que estamos hablando. Y Raf, si me permites, solo una aclaración, el libro que mencionaste de Simón Wiesenthal sobre el perdón, los girasoles, no la manzana. ¿Cierto? eh, por si alguien lo quiere buscar, es un libro que espero que después puedas relacionarte, pero que vale la pena. Es un tratado súper importante sobre el tema del perdón. Ok, adelante entonces. Quien quiera hablar, porfi, levante la mano, así lo veo, y somos muchos, así que voy a tratar de verlos. Sí. Sí, Salatiel, Bacallá. Ábrete el micrófono, lo único, porque están todos muteados. Vale, ¿se Ahora me sí. escucha ahora? Ahora sí, Shalom a todos, Raf y Shalom, Ethel, Saltiel. Shalom. Hay una cosa que has dicho que es preciosa. Has dicho, sin perdón no hubiera humanidad. Es especial todo esto que estás hablando, pero has hablado también sobre el holocausto. ¿Hay alguna oración de algún rabino que haya quedado registrada sobre el perdón y sobre la súplica de misericordia de parte del Eterno para nosotros que sufrimos el holocausto? Mira, hay intentos de escribir textos. El problema con nosotros es la reticencia de aceptar textos nuevos en el ritual. Y no tiene nada que ver con el tema de las selijot específicamente, sino también la reticencia de textos de agradecimiento, no solamente de petición o de protesta. Hay intentos, hay en algunos kibutzim que donde hay mayor posibilidad y libertad de hacer cambios en el ritual, donde se dicen, hay ahora mismo algunos intentos de hacer referencia a lo que está sucediendo hoy todavía lamentablemente en esta guerra. Nuestra creatividad está opacada y nuestra capacidad como pueblo de asimilar textos nuevos está muy, pero muy dañada. Vale, gracias, Raf. Dios te bendiga. Bacallá. Alisa, ¿levantaste la mano? Sí, Venga. Raf, quería preguntarte, dijiste que Capará es solo divina y Torah, Torah es purificación, es decir, tiene claro, que haber es como si de pronto se me ensucia la camisa porque se me volcó el café.
Voy a tener una mancha que me va a seguir, la tengo que limpiar, tengo que hacer un proceso interno muy, pero muy difícil. Cuando hablamos de este tema, cada uno de los que estamos aquí presentes sabemos cuán difícil, cuán terrible es poder perdonar y cuán difícil es poder asumir el error, primer paso, y segundo, poder asumir una actitud de no repetir la conducta equivocada, porque ya la tenemos asimilada. Es muy difícil incluso quitarse la camisa y buscar alguna sin mancha, porque esta me va muy bien y me queda muy bien el color, pero también tengo ahí una manchita. Bacallá, Javerim. ¿Alguien más? ¿Alguna Shmuel otra? levantó la Sí, mano. sí, Shmuel, Bacallá. Ábrete el micrófono, Shmuel, porfa. Sí. Nada más quería hacer una aclaración con respecto a la pregunta de Salatiel. En el Betacneset donde yo rezo, sí hay manifestaciones al respecto de la Shoah e incluso de la tragedia del 7 de octubre, pero lo han agregado en las Kinot de Tisha B'Av, no en las Slijot. Es todo. Bien, Gracias, gracias, Shmuel. Shmuel. En algún otro momento, Saltiel, si quieres, te podemos mandar esos textos. Esos textos sí los tenemos, ¿ok? Bacallá. ¿Alguien más? A ver si los veo. Sí, Antón, Bacallá. Shalom, Shalom Ubraja. Gracias por ese tiempo de pregunta. Rav, ¿qué conexión hay entre la palabra Srijot y el valor en Mispar Catán 28? Antón, querido, has tocado un punto sumamente interesante y lo voy a ampliar por un instante a todos los Javerín participantes. Solamente en las palabras hebreas podemos tener el juego de hacer equivalentes numéricos de las letras. No quisiera, porque no nos da el tiempo, yo estoy mirando el reloj, creo que es la primera vez que hablo a esta velocidad, podría ganar todas las carreras hechas por mí mismo para poder llegar a abarcar más temas. No voy a entrar ahí porque hay un terror, yo le tengo terror a los equivalentes numéricos, y te digo uno, Antón, simplemente para que todos los Javerim echen una sonrisita pequeña. Kelef equivale a 52. Haf es 20, Lamet es 30, Bet es 2. Ben significa 52. Si establecemos los principios que aprendimos en la primaria de identidad, diríamos que todos los banim, los hijos, son perros o todos los perros son banim. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los equivalentes de las gimatriot, palabra que no es hebrea, sino que viene de la palabra geometría. Así que discúlpame, Slijá, tomando tu pregunta y su equivalente numérico, por no poder ampliar el tema más. Ok, Rav. Toda Rabá. Bacallá. Bacallá, Javerim. ¿Quién más? Si no, le devolvemos el micrófono al Raf. Yo Alejandra, estoy. veo su mano. Perdón, no vi porque estoy moviendo pantalla. Adelante, Ale. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, por lo que yo entendí, tal vez entendí mal, es que las Slijot nacieron como una forma de lidiar con los errores que pasaron al pueblo judío. Y como si va a través de un acto de hacer Slijá, Tiela no capará, o me equivoqué. Mira, hay algo de eso. ¿Qué significa? Lo que nos sucedió y lo que nos sucede también en nuestros días nos provoca culpa. Y el manejo de la culpa que provoca mucha angustia y que provoca depresión es un círculo vicioso frente a todas las pérdidas. ¿Qué tenemos nosotros como seres humanos para poder apoyarnos mutuamente y salir de ese pozo que es tan difícil y que se produce con todos los seres humanos cada vez que tenemos algún tipo de pérdida? Dios nos concedió el don de la palabra y
entre los miembros de nuestro pueblo, como en otros pueblos, hay poetas que consiguieron que sus textos queden. ¿Por qué? Porque cada comunidad, ante cada destrucción, tenía sus propios poetas. Si se hubieran podido recuperar todas las quinot de Tisha B'Av que se podrían agregar, como las vísperas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, no alcanzarían tomos enteros de una biblioteca infinita. Quedaron los que fueron impresos, quedaron los que pasaron de grupo en grupo, por eso la diferencia entre el mundo ashkenazí y el sefaradí. De alguna manera, cuando vamos a las Selijot, y unos cantamos alegremente, como vimos en la muestra de Enrique, y otros nos deprimimos ante grandes composiciones musicales, encontramos las dos partes de nuestro propio espíritu que buscan la reconciliación en primer espacio con nosotros mismos y de alguna forma de combatir la culpa, si es que de alguna manera la tenemos por lo que nos sucedió. Gracias. Bacasán, Javerim. ¿Alguien más? Roberto Inés, Roberto y Abraham, y después le devolvemos el Roberto, Abraham, Inés. ¿Me ¿Sí? escuchan? ¿Me Y después escuchas? le devolvemos el teléfono al RAF, el micrófono al RAF. Ok. ¿Me, Roberto, me- Abraham, Inés. me- Adelante. me escuchan? Sí. Bueno, yo lo que quería preguntar es lo siguiente, porque hablamos todo el tiempo de lo que es el Holocausto por un lado y lo que es el 7 de octubre por el otro. El Holocausto es parte de nuestra historia en donde nos enseñaron a no perdonar y acordarnos todo el tiempo. El 7 de octubre es nuestro tiempo, es nuestro momento. Es más, lo llevamos tan dentro nuestro que estar en este momento pensando que tendría que poder de alguna forma perdonar algo que todavía no terminé de saber qué es lo que realmente pasó es prácticamente imposible. La pregunta es la siguiente. Si es cierto que nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar al otro, el asunto es cómo hacemos para perdonar un pasado y un presente, que es prácticamente el mismo. Es muy difícil lo que plantea Roberto, muy, pero muy, pero muy, pero muy difícil. Por eso, de alguna manera, fíjate, Roberto, el fenómeno de hoy. Este grupo de personas que vienen de distintos países se han reunido. ¿Y se han reunido por qué? Primero, para dilucidar el tema de las Selijot, sobre el cual hay muy poca bibliografía. Por otro lado, también para sentirse protegidos bajo un paraguas al sentirnos unidos en las mismas preocupaciones. Es muy difícil, es muy difícil. Y este es el dilema que yo quiero dejarles abiertos, quizás adelantándonos hasta el final. En la versión escrita de este shiur, que tiene más de 90 páginas en tamaño A4, es decir, en páginas grandes, presento algunos personajes judíos como Derrida, presento a Primo Levi, presento a Wiesenthal, que tienen que enfrentarse con el dilema que nosotros nos enfrentamos. Espero que el libro pueda ser publicado y si no, buscaré una manera de hacerles llegar una copia si es que no se publica rápidamente, para que podamos darnos cuenta qué difícil, pero qué difícil, y ya no estoy hablando de otros filósofos judíos cercanos que se plantean lo mismo y que dejan la pregunta que tú hiciste abierta con un signo de interrogación. Ok. Buenas tardes a todos, acá desde Argentina y buenas tardes a mi querido Raf y Moré del Tijón, que siempre lo recordamos acá con cariño y con mucho respeto por todas sus enseñanzas profundas. Tengo acá una cuestión que me conmueve, siempre me conmovió, y es el tema del pedido de Mejilá que hace una persona cuando está en la última instancia de la vida del otro, cuando es el entierro del otro, y se pide a los pies de la tumba el pedido de Mejilá.
siempre me conmovió porque cómo es que funciona eso, que no están dos personas vivas, es una que ya está fallecida y la otra que está en situación de mejilá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es la última oportunidad. ¿Cómo se interpreta en el judaísmo? Como que no hubo oportunidad de hacerlo durante la vida de ambas y entonces se hace en esa última instancia. ¿Qué grado de validez tiene? Querida Inés, has tocado un tema muy cercano, particularmente a mí, porque sobre este tema he hablado con una familia muy concreta, que tuvo que sepultar al jefe de la familia, y no había minyan siquiera, y no puedo dar más elementos porque no quiero que se identifique quién es. Yo creo que hay un concepto hebreo, Inés, que tú vas a entender que es Gesed Shelemet. Es realmente la verdadera muestra. Gesed, ¿cómo podemos traducir en este caso? De Bondad. Bondad, sí, bondad y de amor Misericordia. y de misericordia. misericordia. Y tiene, yo creo que es uno de los actos más impresionantes que se dan, porque en primer término, quien tiene que pedirle perdón al cadáver son los miembros de la Hebra Kadishá cuando lo lavaron, si es que golpearon su cuerpo o lo tocaron en forma irrespetuosa. Que luego, en el momento del sepelio, se pide perdón por cada paletada de tierra sobre la cual se va a poder hacer. La halajá establece que si una persona ofendió a otra o le lastimó y no tuvo tiempo de pedirle perdón y esa persona falleció, debe ir preferentemente con minyan a confesarle y a arrepentirse. Yo creo que es un acto educativo impresionante. No tiene nada que ver si el otro te escucha o no te escucha, pero es mucho más fuerte aún que si de pronto yo voy contigo, Inés, porque cuando estabas sentada en el tercer banco de la segunda fila en el Majón, de pronto yo te hablé de la gente de Lanús y tú te pusiste nerviosa preguntándote, ¿y qué quiere este hombre de la gente de Lanús? El, Claro, te pude haber dicho perdón y pude haber seguido adelante y por ahí me perdonaste y por ahí te olvidaste, que es una manera de perdón, gracias a que tenemos la capacidad de olvidar. Pero no podríamos existir si no damos ese ejemplo, incluso en ambos casos, cuando la gente pide perdón sin haberle hecho nada, pero le pide perdón porque esa es una manera de despedirse de alguien que pueda ir para quienes creemos en que hay un segundo espacio donde se debe rendir cuentas a Dios, pueda ir cargado y decir, Diosito lindo, como decimos en México, qué lindo pueblo tienes, que aun cuando ya no las podía escuchar, vinieron a abrazarme con palabras de perdón. Gracias, Inés. Muy bien. Gracias, Raf. Permítanme llegar Sí, y exactamente después abrimos de en los nuevo. 12 minutos que faltan para abrir la puerta a quien Ok. quiera conversar. Voy a saltear y voy a llegar a Jacques Derrida, que es el que plantea la pregunta de perdonar lo imperdonable. Él sostiene que el perdón solo tiene sentido cuando se dirige a lo imperdonable, Javerim, y que debe darse sin condiciones, incluso sin arrepentimiento del perpetrador. Su frase central es el perdón perdona solamente lo imperdonable. Desde la perspectiva judía, esta postura es problemática. En casos de daño monstruoso, el arrepentimiento del perpetrador es una condición necesaria para que la víctima pueda siquiera considerar perdonar. Sin arrepentimiento, el perdón puede convertirse en una forma de falta de respeto hacia la víctima, porque el crimen destruye su integridad emocional, corporal y humana. Y he traído para ustedes otro autor que se conoce menos en los países de habla hispana, que es Jean Améry. Él habla del daño verdaderamente imperdonable. Fue un sobreviviente de la tortura nazi. Representa el paradigma del daño imperdonable, describe la tortura
como una aniquilación total de la existencia. Javerín, vivimos todavía hoy en tantos países donde se tortura. Habla de la tortura como una aniquilación total, repito, de la existencia, una experiencia que destruye una parte de la vida que jamás vuelve a despertar, una ruptura absoluta de la confianza en el mundo. En esos casos, el perpetrador aparece como un monstruo porque su acción es moralmente irracional, no puede justificarse ante la víctima. Sin embargo, nuestra tradición reconoce que el perpetrador puede transformarse mediante el arrepentimiento, mediante el repudio de su propia acción, y puede repudiar su acción, tomar distancia de ella y cambiar moralmente. Esa transformación hace posible el perdón, aunque nunca lo exige. Aquí el texto se distancia de Derrida. El arrepentimiento no invalida el perdón, al contrario, lo hace moralmente pensable. El perdón no es lo imposible mismo, sino una posibilidad humana que depende de la transformación del victimario. Y ahí viene lo que les adelanté hace unos minutos sobre Simón Wiesenthal. Wiesenthal funciona como contraste judío frente a Mary. Mientras Mary muestra el daño imperdonable, Wiesenthal plantea la pregunta: ¿qué condiciones mínimas debe tener un arrepentimiento para que el perdón sea siquiera posible? Y relata su encuentro con Karl. Karl era un prisionero, primero Wiesenthal fue prisionero judío en un campo de concentración. Y cuando ya está liberado, es llamado a la cama de Karl, un soldado de la SS que estaba agonizando. Karl confiesa haber participado en la masacre de una familia judía y pide a Wiesenthal como judío que lo perdone antes de morir. Este episodio permite analizar 3 puntos clave y yo les pido a ustedes que analicen junto con Wiesenthal, junto conmigo, cada uno por cómo lo siente. Primero, el arrepentimiento sincero no obliga a perdonar. Incluso si Karl se arrepiente sinceramente, la víctima no está moralmente obligada a perdonar. En crímenes monstruosos no existe compensación posible. El perdón, si ocurre, es un don, no un deber. Fíjense en ustedes que en estos momentos no estoy siguiendo las pautas establecidas por nuestra tradición específicamente, sino el aporte de judíos, como todos nosotros, que están enfrentándose en el día a día, en la vida común, enfrentándose con parte de la historia con respecto al Holocausto, enfrentándose con la expulsión de los judíos de España, enfrentándose con la guerra con las 7 naciones. Pero el arrepentimiento debe cumplir condiciones mínimas. Siguiendo a Nike Smith, un arrepentimiento auténtico debe ser voluntario, darse cara a cara, reconocer el dolor de la víctima, incluir disposición a reparar, explicar las razones de la petición, repudiar la acción monstruosa. Karl cumple algunos de esos elementos, pero no todos. El perdón es un regalo, no una obligación. En crímenes como los del nazismo, nada que haga el perpetrador puede compensar el daño. Nada que haga el asesino puede compensar el daño. Por eso, incluso con arrepentimiento sincero, el perdón es un acto de gracia que la víctima puede ofrecer, pero nunca está obligada a conceder. Wiesenthal, en el caso de Marras, decide no perdonar. Pero su negativa no es venganza, es una afirmación moral. Él plantea que el daño es irreparable, el arrepentimiento no borra la acción, el respeto propio de la víctima puede exigir no perdonar. Y viene la pregunta nuestra. ¿Podremos perdonar a las Nukhbas del 7 de octubre? Y la pregunta es, ¿estamos moralmente obligados a perdonarles? Y en ausencia del arrepentimiento, ¿el perdón es posible? La negativa a perdonar es una afirmación legítima de la dignidad de las víctimas. Piensen, Javerim, analícenlo con ustedes mismos y vamos a poder llegar
que hay una secuencia de varias etapas: la comprensión de la falta, la voluntad de cambiar el acto, la transformación real de su comportamiento. De nada sirve que el hombre pida perdón a Dios si no ha perdonado al otro. ¡Qué absurdo! No puedo perdonar a quien está junto a mí y le pido a Dios que me perdone. Y puedo perdonar a Dios si creo, como algunos y quizás muchos de nosotros pueden llegar a pensar, que todas las desgracias que nos suceden se deben a Dios, que Él nos quiere castigar porque no nos comportamos bien. Y por eso algunos creen que van a salvarnos si se quedan sin servir a la tierra de Israel en el ejército, encerrados pidiendo perdón por nosotros ante Dios, porque ellos son inocentes. ¿Qué perdón pueden pedir? Javerim, y quizás refiriéndome a la palabra salah de la pregunta de la gimatria, el verbo perdonar se traduce del hebreo salah, lisloach, en infinitivo construido. En la Torá, este verbo siempre tiene a Dios como sujeto. Los especialistas en hebreo podrán buscar en la concordancia, ese libro que encuentra las palabras bíblicas, las 46 apariciones de este verbo, que se emplea 33 veces en forma activa y 13 veces en la pasiva, en la fórmula se le perdonará o sus equivalentes. Por lo tanto, designa claramente una acción que no está al alcance de ningún ser humano, que es perdonar los pecados. Aclaremos de inmediato que en hebreo contemporáneo el verbo salah ha adquirido el sentido general de perdonar y se aplica indistintamente al perdón concedido por Dios y al que puede otorgarse entre los seres humanos, pero no ocurre con el hebreo bíblico. En el Tanaj aparece 3 veces el sustantivo serijá como perdón, presentado en cada ocasión como un atributo de Dios en Teilim, en Nehemiá, en Devarim. Por último, la escritura también conoce el adjetivo salah, que podría traducirse como el perdonador y que solo aparece una vez en toda la Biblia, en Teilim 86:5, donde se aplica a Dios. Estoy mirando el reloj y quiero decirles, Javerim queridos, que existe pues un perdón que solo Dios puede conceder, aquel que borra la falta cometida contra Él y contra su Torá. Algunos pasajes sugieren que este perdón pone en marcha el poder de Dios, que puede no solo hacer la vista gorda ante el pecado u olvidarlo, sino también renovar el corazón del hombre, como dice Irmiau, como dice Teirim, arrojar su pecado al fondo del mar, como dice Mija, y hacer que la escarlata se vuelva blanco como la nieve, como dice Yeshayahu en el capítulo 1. En estos pasajes el perdón se presenta, en cierto modo, como un acto de creación, algo que evidentemente está más allá del poder del hombre. Solamente agregando lo que había planteado hace un instante Inés, en cuanto a los ritos en el momento de la muerte, también están relacionados con el perdón de los seres queridos que perdonan al moribundo y le ayudan a pedir perdón a Dios. Y cuando el difunto es depositado en su ataúd, cada uno por turnos va a pedirle perdón. Fíjense, Javerim, que es un momento sin falsedades. Ese perdón es el símbolo de un mundo sin mentiras. Danielle Vermeulen, doctora en antropología social, aborda 6 etapas en el camino hacia el perdón a lo largo de la vida y las voy a leer aquí rápidamente. Tomar conciencia del propio sufrimiento, dejar de culparse a uno mismo. La tercera etapa, la más difícil, salir del papel de víctima. El cuarto consiste en expresar la ira, gritar la indignación y el dolor. La quinta, la de la confrontación con la otra persona que hay que perdonar. Además, no siempre es posible si la otra persona en cuestión ya ha fallecido. Y la expresión del perdón. Como les dije hace un rato, la Escuela de Medicina Mayo recomienda como si fuera una medicina perdonar.
El título que usa en traducción libre es El perdón para dejar atrás los rencores y la amargura. Cuando a alguien le hace daño es fácil guardar rencor, pero el perdón puede aliviar el dolor y ayudarte a seguir adelante. Describe de manera clara y excelente lo que puede lograr el perdón. En algún momento a todos nos lastimó lo que dijo o hizo otra persona. Estos incidentes pueden variar desde las desilusiones del día a día, como un malentendido con un amigo o un contratiempo en el trabajo, hasta situaciones extremadamente dolorosas como el acoso o el abuso. Y estas experiencias pueden causar sentimientos persistentes de resentimiento, amargura e ira, a veces llevan al odio. Y como prometimos, estamos cumpliendo el minuto 59 y me detengo aquí, aunque podríamos seguir conversando y pensando muchísimo más. Y antes de abrir el diálogo para todos los que lo deseen, quiero decirles, queridos Javerim, que el tema es un tema muy profundo, que hace a nosotros como seres humanos, que nos obliga a reflexionar. Y es la única manera que nos va a permitir a seguir viviendo como seres humanos, no solamente como judíos, y poder seguir viviendo ante la desgracia, ante el dolor, ante la pérdida de tantos seres queridos, ante la mutilación de tantos soldados, ante la destrucción de tantos hogares, ante la situación de post-trauma de tantos jóvenes. Javerim, gracias por estar y gracias, Javerim, por poder compartir el honor de estar con ustedes en vísperas de un año que esperemos sea mucho mejor que el pasado y que el antepasado. Así que, Ethel, por favor, abre los micrófonos. Bacalla. Vamos a dar 10 minutos, por lo que otra vez yo sé que el tema despierta miles de cosas, yo tengo por lo menos una lista de 10, pero aguanten, ¿ok? Se pueden después seguir escribiendo con el RAF también sin problema. Marta, adelante, por favor. Bueno, ante todo, Rav y Moré, ante todo Ethel, muchas gracias. Siempre son espacios de nivel y espacios enriquecedores y ustedes son referentes para mí. Y les deseo Shana Tova Umetuká y Tigmeru Shana Tova Umetuká. Ok, Marta, gracias. Roberto, breve. Muy breve. A lo que alguien preguntó cómo se hace cuando uno tiene que ir y pedir perdón a un muerto. Voy a dar muy conciso algo que es mío. Cuando pasó lo del 7 de octubre y después de haberme movilizado del norte del país, de Kiryat Shmona hasta Tel Aviv, y llegó el momento de, digamos, grave para mí, por alguna forma decirlo, de ir el día del recuerdo porque mi hijo se mató en el Azona Mazoquín, hace van a ser 30 años, y llegué al punto de llegar, como tantas veces al cementerio. Esta vez llegué y le pedí perdón a mi hijo. Después, cuando salí del cementerio, le pedí perdón porque yo lo traje al país con 9 años y se mató a los 19 años. O lo mataron, o como cada uno los quiera decir. Lo único que sé es que él murió por esta patria, por esta casa y por esta familia. Pero yo me sentí mal. Me sentí mal porque después de tantos años volvimos exactamente al mismo lugar. Él seguía estando enterrado, defendiendo desde Misgabam el, el, el norte del país contra el sur del Líbano, y yo mirando las cosas por televisión. ¿A dónde voy? Y ahora lo concreto. El error es que en realidad yo no fui a pedirle perdón a él. Yo fui a pedir perdón a mí mismo. Cuando entendí eso,
no solamente me he perdonado, sino que el asunto de seguir adelante es el asunto de llegar a vivir completo. Al fin y al cabo, nosotros, si no nos podemos perdonar a nosotros mismos, no podemos perdonar a los demás. Eso es todo. Gracias, Gracias, Jorge. Roberto. Mejor, ¿Alguien Roberto, más? perdón. A ver, ¿Puedo wow. agregar algo rápido? Pero muy rápido, porque ahora me Muy toca a mí. rápido. Dale. Ayer yo hice una ceremonia en el cementerio de Tablada y yo no sabía quién era la familia y dio la casualidad que eran dos hermanas con la familia peleadas hace muchos años y se juntaron justamente para hacer perdón y teshuvá delante de todos, y cuando yo les expliqué lo que justo da la casualidad que estamos en el mes este, se largaron a llorar y a abrazar y todo eso, que fue una cosa realmente que me hizo acordar lo que escribí, lo que recién explicaba ayer. Lo felicito, y era hasta 120 años, que puedas hacer esto lo mismo con tu esposa y todos juntos. Amén, amén. Eh, yo solo quiero dos cosas. ¿Puedo, Raf? Adelante. No, uno es el concepto de reparación, que no apareció, pero que tiene un poco que ver con lo que decía Roberto recién. O sea, en el tema del perdón hay un tema también de, primero, de auto perdonarse, pero también hay un elemento, a la pregunta de Inés, ¿no? De reparación para uno, obviamente no para el muerto, que creo que es importante. Y lo segundo que creo que es importante recalcar, que el Raf lo dijo varias veces: perdonar es una gracia, no es una obligación ante ciertas circunstancias, ¿sí? Y en el libro yo creo que Wiesenthal lo deja muy claro cuando dice que él no tiene derecho a perdonar en lugar de las víctimas, porque las víctimas deberían de ser aquellas que pueden perdonar y no están. Entonces, una cosa es esta elaboración que uno puede hacer o no la puede hacer, no importa, ¿sí? Y nos iríamos para otros lados, porque esto también conecta con el tema de la venganza y con otras cosas, ¿sí? Ante ciertas circunstancias. Pero creo que sí vale la pena pensar en esto que el RAF nos marca. O sea, una cosa es las transgresiones del hombre contra el hombre, y otra cosa son las transgresiones del hombre contra Dios, y todo lo que tiene que ver con del hombre contra el hombre, si el hombre no está de por medio, en alma le da ver. O sea, no hay lo que hacer si no hay un otro con el cual hacerlo. O sea, o por lo menos así lo percibo yo. Tenemos 4 minutos, Raf, si cierras, y están todos tienen el teléfono del Raf. Si no lo pongo ahí, ¿me permites? Lo pongo en el chat. Ponlo para El que la que gente quiera, que quiera, sí, si por alguien otro lado, quiere consultar o quiere seguir conversando, porque obviamente no se puede todo aquí, invitadísimos a hacerlo, ¿ok? Raf, tuyo. sí, el teléfono lo das tú. Sí, lo estoy poniendo en el chat. Simplemente es muy difícil tratar el tema hoy. Es siempre difícil tratar el tema. Alguna vez, hace muchos años atrás, en otro espacio, incluso antes de mi aliyá, traté de enseñar y de estudiar las Selijot. Pero desde aquí, ante los acontecimientos históricos tristes, ante nuestra desgracia, ante nuestro fracaso, ante la forma como nos manejan, empecé a ver las Selijot de otra manera. Y por eso traje a estos autores. Hay más autores que no he traído, porque no hubiéramos podido terminar. Y el hecho de estar con ustedes provocó 2 o 3 veces que me emocione y se me corte la voz. A esta altura de mi vida, después de tantas veces conversando con gente amiga, no debería sucederme. Pero esa es una manera de pedir perdón también a cada uno de ustedes,
si de alguna forma les afecté. Porque no hay tal cosa. Pido perdón a todos, pido perdón a todos. Este lo planteó refiriéndose a lo de Wiesenthal, en el sentido de que cómo puede él perdonar en nombre de quienes ya no están, en nombre de las víctimas. Es un desafío no teológico, es un desafío humano, y yo confío en que nosotros, creados a imagen y semejanza, vamos a encontrar los elementos dentro nuestro para una sanación, porque la necesitamos, pasar por un proceso de sanación. Y para poder pasar por ese proceso de sanación, la Clínica Mayo lo plantea, hay otras clínicas que han empezado a desarrollar el tema. Tiene que empezar por perdonarnos, lo dijo Roberto en otro contexto, obviamente, de perdonarnos a nosotros mismos. Si lo podemos hacer, entonces vamos a perdonar al otro y vamos a vivir con menos carga en el yugo, que ya bastante pesado es y que tan pocas fuerzas tenemos para seguir adelante. Me uno a los Javerim que aquí nos deseamos un buen año y otra vez muchísimas gracias por vuestra presencia después de tanto tiempo que la guerra hizo que no podamos estar en contacto, y la guerra lo hizo porque no tenía fuerza, y supongo que a este le pasaba lo mismo, para poder estar frente a los amigos cuando teníamos el corazón partido y la cabeza llena de preocupaciones y el dolor en el alma por ver a los caídos y a los heridos y a los despojados. Javerim, que Dios nos dé un buen año y que nos perdone, y que nosotros tengamos la capacidad de perdonarnos unos a los otros. Kol Amén, Tuv, amén. Shana Amén. Tová, y mil gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. Shana Tová para todos y Shana bueno, Tová. y que podamos vernos más seguido el próximo año. Shana Tova. Muchas gracias. Tová. Tová. Kol Tuv.